Bien, estamos aquí, parece. Bueno, entonces sigamos con nuestra resolución 12.203 del año 20, instructivo de la primera, instructivo, ¿no es cierto?, para las municipalidades, por el concepto de la primera adopción. Entonces ya renunciamos a la normativa 6820 del 2005 para entrar desde el 1 de enero del 2021 con la resolución, el 1 de enero del año 21 con la resolución 3, emitida por la Contraloría, ¿no es cierto?, emitida por la Contraloría. Y a esto le agregamos un plan de cuentas, ¿no es cierto?, que está en el oficio 11.061 y nuestra instructivo de primera adopción del año para el año 2021. Ahí lo primero que uno encuentra son en este instructivo, ¿no es cierto?, de 12.203 del año 20. Lo primero que tenemos nosotros ahí son definiciones de costo, costo histórico y costo atribuido. Entonces, el costo en este instructivo dice que se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma. Por ejemplo, en el caso de los bienes de uso y activos intangibles, el costo se compone por el valor inicial, el que incluye el precio de adquisición, más todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que se incurra, menos la depreciación acumulada y menos deterioro acumulado a lo largo de su vida útil. Entonces, eso está en la letra A del capítulo 1, ajuste de primera adopción, en este oficio. Luego viene en la letra B el concepto de costo histórico. Para los activos es el monto pagado, o bien el valor de la contraprestación entregada para obtener un activo en el momento de su adquisición. Y luego señala en la letra C costo atribuido. Para los activos es el monto pagado, o bien, costo atribuido. La municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de información del costo o costo histórico. En general, el costo atribuido corresponderá al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el monto, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, deducida su respectiva depreciación amortizada o amortización. Entonces, los conceptos anteriores se aplicarán según lo establecido en la norma. Ahí, ¿no es cierto?, si ustedes tienen el instructivo 12.203, aparece un concepto que nosotros no hemos explicado a través de un ejercicio. Y yo creo que hay que explicarlo. El costo de reposición depreciado o amortizado, ¿cuál será? Entonces, anoten eso. Recuerden que
cuando nosotros estamos en la resolución 3, habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos el costo atribuido, habla del costo de reposición depreciado o amortizado. ¿Cuál será cómo conocer el valor del activo depreciado o amortizado, el costo de reposición? ¿No? ¿Eso dónde está? Vamos entonces si ustedes van a la página 128, si ustedes van a la página 128 de la resolución 3, y se refiere a los bienes de usos generadores de efectivo y no generadores de efectivo. Entonces, el valor en uso de activos no generadores de efectivo dice que, ¿no es cierto? Dice que el valor en uso de un activo no generador de efectivo se define como el valor presente potencial del servicio restante del activo. Este se determina usando cualquiera de los siguientes enfoques. Y aquí está el problema. Enfoque del costo de reposición depreciado. Y ustedes lo encuentran en este instructivo que estamos viendo ahora. En la letra C. Entonces, por eso es que es importante la metodología, porque a veces pasan palabras. Insisto, en el capítulo 1, en el ajuste de primera adopción, el oficio 12203 del 2020 habla en el capítulo 1, ajuste de primera adopción, como costo atribuido en la letra C, en el subagregado, en la letra B, habla de el costo de reposición depreciado o amortizado como costo atribuido. ¿Y cuál es el costo atribuido? ¿Cuál es el costo de reposición depreciado o amortizado? ¿Te fijas? Entonces, en la página 128 de la resolución 3, valor en uso de activos no generadores de efectivo, tenemos en el párrafo 13, en la letra A, tenemos el concepto como costo atribuido. Lo tenemos enfoque del costo de reposición depreciado. Pero ahí nos damos cuenta de que hay dos enfoques más: el enfoque de costo de rehabilitación y el enfoque de las unidades de servicio. Entonces, la pregunta es que uno dice, oye, ¿qué es el costo de reposición depreciado o amortizado? ¿O no? Un buen estudiante de este curso ya se habría hecho la pregunta. ¿Qué será lo que dice este instructivo de primera adopción como costo atribuido? Ven aquí, mire. Corresponde al costo atribuido. Ya, ejemplo de costo. Corresponde al costo atribuido al valor razonable, insisto, eso está en el instructivo, o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, deducida su respectiva depreciación o amortización. Estos conceptos se aplicarán según lo establecido en la norma en la que se enmarque el hecho económico. Entonces, insisto yo,
qué significa costo de reposición depreciado. Entonces vamos a hacer un ejercicio, o sea, yo les voy a mostrar un ejercicio que está dentro de este legajo que yo le estoy presentando, que les voy a hacer llegar en su minuto y ustedes van a tener, pero lo vamos a ver ahora igual, para que se entienda o por lo menos ustedes hayan visto en este curso lo que significa, cómo determinar el valor razonable. Ya sabemos que es el precio de mercado. Por lo tanto, el costo atribuido que yo le puedo asignar a un bien en la cual me es difícil el monto, obtener una fiabilidad del monto determinado. Entonces, claro, si tengo valor de mercado, entonces le asigno el costo atribuido. Sin embargo, la misma norma, el mismo instructivo, me da otra opción, que sería al costo de reposición depreciado o amortizado. Entonces uno se pregunta, ¿y eso qué será? Bueno, ¿dónde encuentro eso? Ah, es que es un enfoque, profesor, es un enfoque. ¿Cómo determinar si el instructivo tiene deterioro? Ok, muy bien. Entonces, ojo con eso. Esta parte, la letra B, anoten eso porque vamos a ver un ejercicio. En este instructivo, se da cuenta que en el instructivo hay cosas que uno puede, al leer en forma lineal, no prestarle mucha atención. Sin embargo, es un tremendo tema. Es un tremendo tema. Déjenme ver si lo encuentro de inmediato en mi... Déjenme ver si lo encuentro de inmediato en mi archivo para que veamos el enfoque. Deme unos segundos. Ya. Vamos a seguir y luego lo busco. Entonces, recuerden ese costo atribuido. Entonces, el instructivo de la primera adopción, ¿no es cierto?, me señala ajuste a los activos y pasivos en los saldos iniciales. Los activos y pasivos reconocidos antes del año 21 se deberán ajustar a los valores libros expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valoración. Recuerde que en NIC SP ya no aplicamos corrección monetaria a los activos y pasivos no monetarios. Así que es una primera situación que debe tener presente. Segundo, los activos y pasivos hoy día se miden al inicio y posteriormente. Se miden al inicio y posteriormente. Esa medición posterior se hace una vez que yo tengo al término del periodo un prebalance y aplico la normativa, la resolución 3
de acuerdo a la medición. Por ejemplo, las mercaderías. Acuérdense que las mercaderías al término del periodo se miden en el monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por ejemplo, los bienes de uso al término del periodo se miden al costo, con efecto en resultado. Siempre esa es la pregunta. Lo mismo que las mercaderías al término del periodo se miden al monto menor entre el valor contable. Aprenda a hacer esto de memoria, si esta cuestión, o anótelo por ahí en un pizarrón con letras grandes, pero para que, porque esta es la novedad de la resolución 3. La medición posterior de las mercaderías es al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto, con efecto en resultado. Los bienes de uso se miden al inicio del costo, posterior al costo, con efecto en resultado. Bien, ¿se fija? Entonces, pero entre los bienes, entre las mercaderías y bienes de uso hay una diferencia. ¿Cuál es? Es que la medición posterior en las mercaderías es al BR. Necesito el BRN, el valor realizable neto, para comparar el valor contable con efecto en resultado. Pero si tengo bienes de uso, el bien de uso dice que se reconoce posteriormente al costo. Eso quiere decir que busca deterioro. Aplica NIC SP 21 y 26. Y habrá deterioro cuando el activo, el valor libre del activo esté más alto que el valor, ¿no es cierto?, que el valor razonable, con efecto en resultado. Entonces, necesito determinar el deterioro de valor de un bien de uso. En lo intangible es igual al bien de uso. Es decir, posteriormente se reconoce al costo. Aplica NIC SP 21 y 26. Busca deterioro y si tiene deterioro se reconocen resultados. Eso es como la lógica de lo que estamos viendo. Y luego tenemos las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión posteriormente se miden al valor razonable, siendo el valor razonable el valor fiscal o el valor comercial. Cualquiera de los dos le sirve como valor razonable del bien. Si la propiedad de inversión es 100 y el valor razonable es 110, se reconocen los 10, aumentando el activo en 10 y reconociendo el efecto en resultado por 10. Si el valor razonable es 80, tengo una pérdida por valoración de propiedades de inversión, reconociéndolo en resultado. Y así, entonces eso se vuelve a repetir una y otra vez, los criterios de reconocimiento. Ahora, los activos y pasivos, entonces, reconocidos antes del 2021, se deberán ajustar a los valores expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valoración. Entonces, esos nuevos métodos de valoración, ¿cuál es? Uno es el valor razonable, el costo histórico. Otro método, valor de reposición. Otro método, valor actual. Otro método. ¿Dónde voy a ocupar el valor actual? ¿Dónde lo voy a ocupar? Ustedes ya me están respondiendo. Profe, pero si acabamos de verlo antes de irnos, dijimos que en el arrendamiento. ¿Cuándo? Al inicio. Ah, excelente. Perfecto. Al inicio. Yo en un leasing, ¿no es cierto?, en el ejercicio que estábamos viendo, al inicio se va a reconocer en 100.000, 103.000 y algo, y fracción. Pero al término del periodo, el leasing lo tengo que depreciar y tengo un valor libre. Y luego aplicar la misma política que los bienes de uso. Es decir, debo buscar, detectar si tiene deterioro. Y habrá deterioro cuando el activo en leasing, el valor libre del activo en leasing, esté más alto que su valor de mercado. Y lo reconocemos en resultado contra la cuenta pérdida por, ¿no es cierto? No,
ustedes usan la cuenta deterioro de valor del activo en leasing contra la cuenta de deterioro acumulado del activo en leasing. Y entonces ajustamos el valor libre del activo en leasing al nuevo valor. Y así sucesivamente comienza como saldo inicial para el periodo siguiente. Eso. Estos ajustes se deberán efectuar con efecto en la cuenta 31.105, ajuste de primera adopción. Entonces, esta cuenta ajuste de primera adopción es una cuenta patrimonial que vamos cuando apliquemos por primera vez los conceptos de valoración, de acuerdo a la resolución 3 de aquellas partidas, entonces tendrán, ¿no es cierto?, ajustes de primera adopción, con saldo deudor o con saldo acreedor. ¿Ya? El o los ajustes deben realizarse a más tardar al término del ejercicio contable 2021. Con expresa, ¿no es cierto?, con excepción expresa inmueble, que eso está para el 2023. La norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubieran utilizado la nueva normativa. Por eso es que no tiene año de comparación. Ustedes cuando terminen y cierran el 2021, lo van a comparar con el 2020 y eso va a estar en blanco. La norma entonces exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiese utilizado la nueva normativa. Los activos y pasivos que se originaron antes del año 21 y que no están reconocidos como tales, ¿no es cierto?, porque la normativa de esa fecha no lo permitía, entonces deberá reconocer por primera vez en la normativa actual. Y así. Activos y pasivos que tienen cambios en sus criterios de reconocimiento y valoración. Por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable 2021. En esos casos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los bienes de uso, activos intangibles, instrumentos financieros, las provisiones, beneficios de los empleados, bienes de uso adquiridos mediante contrato del leasing, activos biológicos. Y aquí tenemos un ejemplo, mire. Este ejemplo está bastante explicativo porque recuerden que los bienes de uso se deprecian y se depreciarán por componente. Yo le había dado el ejemplo de un edificio, ¿no es cierto?, donde separábamos el ascensor. Y bueno, aquí lo vemos. Entonces, supongamos que este inmueble, no es que supongamos, viene bajo la normativa 6820 del 2005. Entonces, si viene con esa normativa al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, del 2020, viene con su valor bajo esa normativa. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una convergencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al periodo 1, donde comienza la depreciación. Y luego, una vez que determinamos la depreciación, nos posicionamos en el periodo de la implementación, es decir, al 1 de enero del 2021. Ahí nos vamos a posicionar para hacer el ajuste contable. Entonces, este ejemplo es muy simple, pero sirve. Una municipalidad tiene una edificación respecto a la cual determina que el sistema de ascensores debe ser reconocido como un componente. La recepción definitiva de la edificación y el edificio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor 50 millones, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550 millones. Para todos los efectos, entonces, de acuerdo a esa normativa, se reconoce como en 600 millones, ¿verdad? ¿Estamos? Por lo tanto, tener presente eso. Al 1 de enero del 2021, la depreciación acumulada de la edificación es de
60.000. Entonces, si yo tenía el edificio en 600 millones, y claro, del 1 de enero al 1 de enero del 2021 tengo 8 años. Entonces, o al 2020 tengo 8 años. Y entonces esos 600 multiplicado por 8 años y dividido por 80 periodos, que es la vida útil que da la tabla referencial y que ahí no hay cambios, entonces me da una depreciación de 60.000. Entonces 60.000 menos 600.000 menos 60 me da 540. Por lo tanto, su valor líquido serían 540. Pero, ¿qué sucede a la fecha de la convergencia? Bueno, eso ya no es posible. Entonces, vamos a partir del periodo cero, como tenemos los datos del bien construido y del ascensor, porque tenemos los datos. El ascensor, recuerden, costó 50 millones y como estamos a 8 años, yo puedo determinar el valor, ¿no es cierto?, libro del ascensor. Entonces, veamos. ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? ¿No es cierto? Con esta nueva normativa. El edificio ya no está en 600, es 550. Y como son 8 años, lo que hacemos es, el edificio lo dividimos por el número a depreciar, por la vida útil que le asignamos al bien, que son 80. Y eso lo multiplicamos por 8 periodos. Por lo tanto, la depreciación acumulada son 55 y no 60.000. Son 55.000, no 60.000. Entonces ya tengo una diferencia. ¿Cuál es la vida útil del ascensor? 16 años. Perfecto. Entonces el ascensor, cuando lo compramos, costó 50 millones. 50 millones. ¿Cómo saber cuánto es su depreciación a la fecha? Bueno, 50 millones dividido por los 16 años que le asignamos a la vida útil del ascensor, eso me da un valor y lo multiplico por 8 años que han sido utilizados el ascensor. Entonces eso me da 25. ¿Vale? 25. Si ustedes ven los 25 millones más los 55 millones, me da 70, 80 millones me da. En cambio, en el periodo anterior, la depreciación acumulada eran 60 millones. Entonces tengo una diferencia. ¿De cuánto? De 20 millones. ¿Y qué es lo que voy a ajustar entonces? Voy a ajustar la depreciación de los ascensores y o la diferencia, voy a ajustar la depreciación de los ascensores y del activo construido. Y entonces estos 20 millones, ¿no es cierto?, corresponde a ajustar. ¿Y cómo se contabiliza? Así, ajuste de primera adopción a depreciación acumulada de edificaciones. Y la glosa sería ajuste a la apertura. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que tener probablemente mucho trabajo, que hay muchos activos que se pueden descomponer y ustedes por normativa van a tener que hacerlo y hacer el ajuste. Entonces, activos y pasivos que pueden reconocer durante un plazo mayor. No poder, es decir, recuerden que hay un plazo mayor que el año 23. Hay ciertos elementos que podemos postergar la convergencia al año 23. Pero tenemos el año 22, no esperemos el 23. Si podemos hacerlo antes, creo que se puede hacer.
Entonces no podrá exceder del 31 de diciembre del 2023 y realizarán, ¿no es cierto?, con efecto en esta cuenta de adopción por primera vez. ¿Qué cosa? ¿Qué elementos? Los bienes nacionales de uso público, los activos intangibles generados internamente, activos concesionados y sus pasivos asociados. Y entonces planes de beneficios y definiciones y otros beneficios a los empleados a largo plazo. Entonces, estas partidas son súper importantes porque si usted no la logra trabajar en el año 21, tiene un mayor plazo. Y como hay que priorizar, vamos a ir por lo que pide la Contraloría. Y así, es importante señalar que en lo posible se han mantenido las mismas codificaciones. Ahí hay un tema. Es importante señalar que en lo posible se han mantenido las mismas codificaciones y niveles de agrupación, con algunas adecuaciones para cumplir con la normativa. Entonces ahí hay una explicación, ¿no es cierto? Y empieza entonces cuentas eliminadas y reclasificadas. Y entonces el instructivo está bastante clara, algunos cambios del catálogo de cuentas. Entonces, creación de nuevos conceptos, propiedades de inversión. Son, ¿no es cierto?, bienes de patrimonio histórico, artístico y científico y cultural. El concepto de deterioro acumulado de activos intangibles, etc. Esta creación de nuevos conceptos es lo que también tenemos que dedicarle tiempo para poder dominarlo. Ya sabemos que las propiedades de inversión, por ejemplo, son activos diferentes a los bienes de uso y son activos que ocupan otros y que generan ingresos efectivos, ¿verdad? Ingresos y no efectivos. Y también nos informamos ahora que bienes del patrimonio histórico forma parte también de nuestro estado financiero y se clasifican, ¿no es cierto?, como activos diferentes a los bienes de uso y a las propiedades de inversión. Sin embargo, en las políticas, ¿no es cierto?, de reconocimiento y de medición posterior, es donde tenemos que tener clarito, ¿no es cierto?, cuál es lo que nosotros debemos aplicar. Y el deterioro acumulado es un concepto, el deterioro es un concepto nuevo en su normativa y que, en definitiva, lo que significa, lo que tantas veces hemos repetido una otra vez, yo lo hago a propósito, para que ustedes les quede grabado esa palabra, deterioro, les quede grabado esa palabra, valor razonable. Entonces, este deterioro acumulado representa el deterioro de cada periodo, representa la acumulación de deterioro de cada periodo. Y el deterioro, dijimos, que nace el deterioro cuando el valor negro del activo es más alto que su valor de mercado. Cuentas que modifican su denominación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos otros activos financieros a corto plazo. Creación de cuenta, por ejemplo, la 15401, edificaciones de inversión. Y así. Bueno, veamos estas 5 preguntas de la misma manera que hemos estado viendo las tareas. ¿Vale? Así que hágale, como dicen nuestros amigos, hágale. Yo voy a completar aquí. Voy a completar aquí. Esto es oficio. Ahí, oficio número
12.203 del 2020. Vamos trabajando ahí. Entonces, ahí estamos. Entonces, en ese oficio ustedes tienen que buscar, ¿no es cierto?, verdadero o falso. Recuerden que tenemos, después del coffee, voy a preparar, entre la hora de café, voy a buscar el ejercicio que no encontré, que tiene que ver con el enfoque del costo de reposición depreciado. Ya, la 1 entonces. Curso. Verdadero, según oficio 12.203, página 1, párrafo 2. La 2.
La 2. Verdadero, página 1, párrafo 3. Ya. Muy bien. La 3. Falsa. Página 3, letra C. Ya. La 4. La 4 es falsa porque dice que es el costo más económico. En la letra C, parte B. Muy bien. La 5. La 5 es verdadera. Página 3, número 4. Perfecto. Ya. Entonces, ahí tenemos aquí en la fotito. Bien, entonces, siguiendo entonces con esto, tenemos el oficio 36796 de septiembre del año 20 que parte instrucciones al sector municipal sobre saldo inicial y ajustes. Después tenemos el oficio 64327 de diciembre del año 20 y parte instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 21. Y el oficio 101-166 de abril del año 21, ¿no es cierto? Que todos estos textos, oficio, nos permitirá entonces hacer una convergencia, digo yo, amigable. Yo sé que esto es difícil, porque lo he vivido en cada empresa que uno hace convergencia. En la experiencia que yo tengo es que el colaborador, ¿no es cierto?, de la entidad duda de lo que se hace. Entonces, ahí hay que explicar. Eso se repite muchísimo en los auditores cuando hacen convergencia. Es que él no me cree, es que él no me cree, le tengo que estar diciendo que él revise la resolución 3 y bueno, eso que está ahí significa esto. Por eso que es importante apegarse a la norma como un documento, como protección, más que nada. Apegarse a la norma como protección, ¿no es cierto? Y hay que someterse a la normativa, porque para muchos puede ser complejo entender que cómo voy a agregar valores de mercado a mi municipalidad si nosotros somos sin fines de lucro. Eso es una cosa que se repite mucho. Es verdad, pero estoy prejuicio a una normativa internacional. Y que
un prejuicio sobre una política contable que está redactada para el sector municipal. Eso para uno cuando llega a la municipalidad y escucha estos comentarios, la persona está haciendo un prejuicio sin conocer en detalle lo que significa. Claro, exactamente eso es reconocer valores de mercado en los estados financieros de la municipalidad. ¿Y por qué no? Porque tiene que ser distinto. No, es que nosotros somos sin fines de lucro, pero es que una corporación municipal, es verdad, son sin fines de lucro, pero es que el lucro es otro tema. Entonces, ¿qué es el lucro? Y ahí, ¿qué es el lucro? La gente dice, eso no significa que la municipalidad no gane plata. ¿Cómo eso? ¿Para ganar plata la municipalidad? Claro. ¿Y para qué? Ya lo dijimos, ¿verdad? Para cubrir todas aquellas necesidades en las cuales no están o no fueron consideradas en el presupuesto. Recuerden la estructura, cómo funciona la corporación municipal. Actúa por ingresos propios y por ingresos que recauda vía presupuesto de la nación. Recuerden eso. Por lo tanto, una parte yo recibo dinero y lo redirijo, pero la otra parte, la prestación de servicio, mi obligación es prestar servicios, buenos servicios, en tiempo y forma. Entonces hay ganancia, pero lógico que tiene que haber ganancia. Por ejemplo, esto de tierra amarilla. Por ejemplo, esto de tierra amarilla. Recibió una plata importante por donaciones que la misma empresa minera le otorgó. Vamos a dejar de lado un poco el tema para que nos concentremos del problema negativo y concentrémonos en los ingresos. La tierra amarilla ingresaron una cantidad de millones de dólares por concepto de donaciones. Así ingresó, por el lado de donaciones. Y ese dinero se atribuyó a distintas organizaciones sociales. Bueno, ese dinero, las organizaciones sociales deben estar felices si se gastó esa plata ahí. Y esa es mi obligación como municipalidad. Entonces, si yo, al revés, si yo genero el excedente, por supuesto que ese excedente lo voy a gastar en las organizaciones o lo que es en obras de uso público. Ese excedente. Voy a poder pintar las calles y no esperar que las calles estén prácticamente sin señalética. Las voy a hacer porque tengo excedente. Entonces, ¿qué es el lucro? La pregunta es, ¿qué es cuando la gente habla, dice, oh, está lucrando con plata de todos los chilenos? Y bueno, y cuando una municipalidad gana plata, no lucra. No, es que hay excedente. Entonces, ¿qué es lo que es el lucro? El lucro, esto está pegado a la ley, así que no es un tema mío. En todo caso, el lucro es cuando la entidad tiene dueño. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Ustedes saben, y probablemente alguno de ustedes me gustaría que participe, si es que está en ese caso. Mire, las municipalidades cuando generan ingresos, renta, pagan el impuesto de primera categoría. Y lo pagan, ¿por qué? Porque ellos están conscientes de que hay que pagar ese impuesto de primera categoría.
ya desarrollan una actividad que está clasificada en el artículo B. Supongamos que, un ejemplo nomás, un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un bien raíz y lo arrendamos. Ese dinero está afecto al impuesto de primera categoría. ¿Vale? Ya, y pagamos el impuesto. Perfecto, pagamos el impuesto. Pero ese impuesto ahí queda. Nadie lo utiliza en la municipalidad. ¿Y por qué? Porque no tiene dueño. En cambio, y aquí pongan atención, en cambio, el lucro se refleja en una organización privada, por ejemplo, una sociedad anónima, o para una limitada, una IRL, afecta a primera categoría. Va a pagar el impuesto. Vamos a poner así dos entes. Supongamos que la municipalidad ganó 100 millones. El impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, pagado, supongamos que la tasa sea el 25%, va a pagar 25 millones de impuestos. Ese impuesto nadie lo utiliza, el Estado le queda. En cambio, la empresa privada ganó los mismos 100 millones, va a pagar el mismo impuesto, 25 millones. Pero ese impuesto se transforma en un crédito a favor de los socios. Y los socios van a hacer su declaración de impuestos y van a pagar su impuesto usando ese 25 millones. Entonces, usando eso como rebaja contra el impuesto final. Y ahí la persona paga sus impuestos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que los 100 millones, los 25 millones que pagó la municipalidad no los usa nadie. Acá, en el mundo privado, los dueños de la sociedad usaron ese crédito que la empresa pagó como impuesto. Entonces, ahí se genera el lucro. El traspaso de un impuesto pagado por la empresa se transforma en un crédito en favor de los socios. Y los socios toman ese crédito y lo utilizan para pagar sus propios impuestos. Al final terminan pagando o terminan recibiendo el diferencial. Entonces el Estado le abona en cuenta corriente. Eso. Entonces, de ahí la importancia de que si yo domino el concepto de lucro, podría no hacer, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho un concepto de Condorito, la palabra alaraco. ¿Han visto eso en la revista de alaraco? Esa palabra, eso, cuando la gente usa en su lenguaje conceptos que no conoce. Y el efecto es negativo. Entonces, el lucro se muestra ahí. Ahora bien, el tema del dinero, el dinero no tiene bandera y tampoco tiene ideología política. Simplemente es un instrumento para hacer transacciones económicas. Entonces, es muy difícil cumplir fielmente algunos conceptos dentro de la ley y de la actividad económica global. Entonces, esto de que no lucre con plata de todos los chilenos. Vean ustedes esa frase, lo incorrecto que es plata de todos los chilenos. Bueno, pero si es de todos los chilenos, entonces vuelve a mi mismo bolsillo algo que yo generé como riqueza y cancelé los impuestos. ¿Y qué es lo que estoy recibiendo? Parte de mis impuestos pagados. Entonces, nuevamente, una frase que no tiene ningún sentido, es como un infinito.
frases mal utilizadas por desconocimiento del lenguaje. ¿Ya? Entonces, por eso que es bonito y hermoso conocer el lenguaje y usarlo correctamente. Yo me acuerdo, ustedes también probablemente, del profesor Bandera. ¿Se acuerdan del profesor Bandera en la televisión cuando decía, no, no lo diga usted? Y él empezaba a explicar el error y cómo se debía decir. Entonces, es importante, por eso yo lo invito a leer la normativa. Y al leer la normativa tenemos cosas que nosotros desconocemos. Y hay que hacer el seguimiento. Y para eso necesito motivarme. Por ejemplo, ya vamos a ver el ejercicio ese. Vamos a ir a ver el enfoque, ¿no es cierto? El enfoque del costo de reposición depreciado o amortizado, que aparece en la resolución, ¿no es cierto?, en este instructivo, resolución 12.203. ¿Y por qué me preocupo tanto? Bueno, porque a lo menos, ¿no es cierto?, a lo menos en estos cursos que son cortos, a lo menos tengan la sensibilidad de que a veces estamos leyendo algo y que no nos detenemos a pensar, ¿qué será esta cuestión? ¿Qué este enfoque? ¿Qué será? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, en el oficio, entonces, 36.796, la presente instructivo tiene por objetivo dar directrices previas al inicio del ejercicio contable presupuestario del año 2021 para que las municipalidades del país puedan adoptar sus sistemas contables a los nuevos requerimientos normativos, en especial a lo que se refiere al traspaso de saldo y ajustes a la apertura establecido en la nueva normativa. Bueno, ajuste de primera adopción. Ya, pues yo estaba esperando que alguien me diga, profesor, nuestra municipalidad pagó impuestos de primera categoría. Ninguno. No puede ser. Tiene que haber una municipalidad en este grupo que haya pagado impuestos de primera categoría. Homologación de cuentas y saldos. En este instructivo 12.203 del año 20, ¿no es cierto?, imparte instrucciones a la municipalidad para la primera adopción. Entonces, las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas. Y al 1 de enero del 2021 tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas. Y así. Entonces, los saldos iniciales deberán informar los saldos iniciales de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al 1 de enero 2021 mediante el balance de comprobación y el saldo. Luego, ¿no es cierto?, deberán remitir sus saldos de apertura mediante una planilla Excel revisada por la Contraloría. Y una vez que estos estén autorizados los saldos enviados, el municipio deberá realizar la carga de los informes con los saldos iniciales. Ajustes de activo y pasivo en la apertura. Entonces, establece que una vez efectuada la apertura del ejercicio contable 2021, deberá proceder a ajustar saldos iniciales cuando corresponda. Estos ajustes se deberán efectuar con posterioridad a la apertura del 2021, durante el año o en el restante periodo de transición, ¿no es cierto?, 2022-2023 para el grupo de activos que señalamos. En este otro instructivo, ¿no es cierto?, 64.327 del 20, emitido al 30 de diciembre del 2020. Esto tiene menos de un año. Instrucciones al sector municipal sobre el ejercicio 21. Nuevamente ahí habla, ¿no es cierto?, sobre la importancia que tiene este asunto. Deben ajustarse durante el año 2021 de acuerdo a la nuevo plan de cuentas.
apertura de cuentas, deudores y acreedores presupuestarios. Esto está en otro instructivo. Ya, esto está en otro instructivo. El 64 327. Está en otro instructivo. Bueno, ahí tenemos entonces los apertura de cuentas de los deudores y acreedores presupuestarios, de los ingresos por percibir y deuda flotante. Y el uso de cuentas que indica la cuenta, ¿no es cierto? 113, 114, 116, 214 y 216, que reflejan variaciones que transitorias o permanentemente no afectan al presupuesto al momento de generarse, solo deberán utilizarse cuando la normativa legal de las instrucciones y las autorizaciones específicas emitidas por el organismo contralor así lo determinen, debiendo ser regularizados los saldos provenientes de cada año, ¿no es cierto?, anterior, cuando ya no se cumplan las condiciones originalmente que hayan determinado tratamiento extra presupuestario. También habla ahí, ¿no es cierto?, de la invariabilidad de saldos iniciales. La incorporación de activos en bienes de uso. Ahí hay, ¿por qué incorporación de bienes de uso? Bueno, porque ustedes de alguna manera tienen un control sobre los inventarios que la resolución 3 no permitía reconocerlo como tal, como bienes de uso. Bueno, ahora sí pueden activar todo eso, ¿verdad? Y como son bienes de uso, al 31 de diciembre lo van a tener que depreciar. Lo más probable que va a tener que hacer ahí son hacer grupos homogéneos y bueno, y asignarle vida útil a ese grupo de activos homogéneos y así obtener la depreciación. ¿Ok? Y ahí hasta pega, creo yo. Ahora, se contabilizan en las cuentas de gastos patrimoniales. Las adquisiciones de bienes efectuadas a partir del 1 de enero del 2013 han debido reconocerse como bienes de uso siempre que su costo de adquisición individual sea igual o superior a 3 UTM, por lo que las compras bajo este límite debieron contabilizarse en cuentas de gastos patrimoniales, situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante el ejercicio contable 21. Entonces, tratándose de aquellas adquisiciones que comprendan un grupo de bienes muebles de la misma especie, maquinaria y equipos de oficina, muebles y enseres y herramientas, definidas para la depreciación de los bienes de uso, de acuerdo a la resolución 3, se podrá considerar para los efectos de la determinación del costo igual o superior a 3 UTM el valor total de cada adquisición correspondiente al grupo de bienes de que se trata. Entonces, ahí tiene una tarea gigante. Los registros auxiliares de los activos y pasivos también son importantes. Y este instructivo, en su hoja pertinente, porque no viene en el apartado 7.2, viene, o 7.1 y 7.2, viene un detalle, ¿no es cierto?, de lo que debemos hacer. Informes que deben ser remitidos, informes contables mensuales. Entonces, las municipalidades deberán preparar mensualmente los siguientes informes contables: balance de comprobación y de saldos agregados, desagregados. En el informe 3, informe analítico de variaciones de ejecución presupuestaria, informe analítico de variaciones de la deuda, informe analítico de variación de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión, y finalmente el número 6, el libro diario principal.
En el siguiente instructivo, en el 101-166 del año 21, al 30 de abril del año 21, también señala, ¿no es cierto?, un complemento a las instrucciones otorgadas. Entonces, la Contraloría, en este instructivo, en el 64.327, ¿no es cierto?, se complementa con el 101-166. En relación a las normas de errores, acuérdense que no sé si lo vimos en la clase anterior, en el curso anterior, los errores. Los errores son omisiones o inexactitudes de información fiable que está disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos. Entonces habíamos dicho en la resolución 3, en el tema de los errores, que este tenía efecto en la cuenta resultado acumulado, siendo una cuenta patrimonial. Por lo tanto, y se corrige en el error se corrige en la fecha del error, en la fecha en que se encuentra el error en los saldos iniciales de la cuenta de resultado acumulado. Si estoy ahora en el 2021, en septiembre, y cometí un error en enero del 2021, bueno, se corrige la cuenta. Pero si los errores son de años anteriores, recuerden eso que está en la resolución 3. Si yo tengo errores de 3, 4, 5 años para atrás y lo detecto ahora en el 2021, claramente que es lo que tengo que hacer. ¿Qué me dice el instructivo? Me dice que un error se corrige en los saldos iniciales de la cuenta resultado acumulado. Ah, perfecto. No hay problema entonces. Lo hacemos. Entonces, la norma de errores de la resolución 3 del año 20 establece que los errores del periodo contable detectados en el mismo periodo, esto es durante el año 21, se corregirán antes del cierre del ejercicio. Ahora, ahí no hay no voy a utilizar, en este caso no utilizo la cuenta de resultado acumulado, utilizo la cuenta del error. Entonces, eso es importante. Ahora, si no lo detecto, bueno, claramente en el periodo 2022, 23, 24, si detecto el error, bueno, aplico la cuenta resultado acumulado. Pero si el error, insisto, si es del mismo periodo 2021, no uso la cuenta de resultado acumulado, uso la cuenta que generó, en la cual se afectó, digamos, el producto del error. Entonces aquí señala, ¿no es cierto?, lo que acabo de decir. Después tenemos contabilizaciones erróneas, es lo que yo ya mencioné. Ajuste de primera aplicación. Entonces, de adopción. En esta 101, 166, yo les pongo número para no perderme. Entonces, claramente ahí me menciona que los ajustes van en esta cuenta de primera adopción. Ya, ahí está, primera adopción. Y este mismo texto, ¿no es cierto?, trae estos anexos, el 1, anexo 1 y anexo 2. Donde el anexo 1 me explica, ¿no es cierto?, un ajuste de los ingresos por percibir originado en años anteriores y no registrado en su oportunidad. Y estamos, ¿no es cierto?, usamos la cuenta por cobrar, las 210, recuperación de préstamos, a ingresos por percibir devengados no registrados en años anteriores. Entonces, esta cuenta por cobrar la activo contra, ¿no es cierto?, la 121.9.2, cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios. Y, bueno, el ajuste de apertura, usamos la 121, una cuenta por cobrar de ingresos presupuestarios contra resultado acumulado.
¿vale? Así que son regularizaciones que tenemos que considerar de acuerdo al instructivo 101-166. Ustedes, mire, la verdad es que tienen todo como para trabajar lo que tienen ahora, que es, una vez que salgan de la capacitación, retomar todo esto y empezar a hacer los cambios en la medida de lo posible. Acá tengo regularización de deudores presupuestarios contabilizados erróneamente en años anteriores. Como dijimos, si yo son errores de años anteriores, voy a corregir contra la cuenta de resultados acumulados los saldos iniciales en el periodo en que se encuentra el error. Entonces, si estoy en el 2021 y estos errores vienen de años anteriores, voy a usar esa cuenta. Y entonces estamos aquí, ¿no es cierto? En el balance de apertura hacemos el ajuste, en este caso con saldo deudor. Y entonces ajustamos contra la cuenta 121.92. Regularización de acreedores presupuestarios, ¿no es cierto? También hay un error en años anteriores, hago el ajuste contra la cuenta de resultados acumulados y aquí tenemos, ¿vale? Aquí tenemos la cuenta acreedora, resultado acumulado. Estos son errores que voy a regularizar al 1 de enero del 2021. En el anexo 2, tenemos un modelo, ¿no es cierto?, cómo dirigirme a la Contraloría. Entonces, este modelo lo utilizamos para no tener que, no se olviden el objetivo que es estandarizar todo. Entonces, no tener que ir creando un cuento para pedir, ¿no es cierto?, una autorización. Entonces, en cumplimiento de lo establecido en las instrucciones, etcétera, etcétera. Y estamos. Entonces, la herramienta para la implementación de la NIC-TCP en municipales. Ya, así que revisar el texto y vamos respondiendo. Harto trabajo. Bien,
La 1, verdadero o falso. Verdadera, profesor. Está en la página de 1 en norma de errores. Ya, muy bien. La del oficio 101, 166, ¿cierto? La 2. Igual es verdadera. Ya, Está en la página 2. ya. Del oficio 11.166. Ya, y como este oficio está apartado, sería el párrafo. Párrafo 2 podría ser. Exactamente, muy bien. La 3. Vamos que se puede. Ahí mismo. La 3. Vamos que se puede. La 3. La 4. El mismo apartado. El mismo. La 3 podría ser falsa. Ya. Eh, número. Profe, ¿le puedo leer lo que sale acá? Que estoy un poco confundida. Claro. Ah, Dígame. dice,
estamos acá en la página 2, en el punto número 3. Ya. Dice, en este caso, la norma de errores de la resolución número 3 del 2020 establece que los efectos de la corrección de un error de periodos anteriores se ajustará con efecto a la apertura del ejercicio en curso, Sí. corrigiendo los saldos iniciales de activos, pasivos y resultados acumulados, según corresponda, del periodo contable. Al respecto, se pueden distinguir, y ahí vienen otras definiciones. Ya. Pero en el apartado 3 habla de errores anteriores al año 21. ¿Cierto? Ah, sí. Tiene razón. ¿Qué pasa, curso? La 3 es falsa. Mucho trabajo. La 3, la 5. La 3 es falsa. Ya, pero haga un esfuerzo adicional, por favor. La página 1 dice, la norma de errores establece que los errores de periodos brutales detectados en el mismo periodo, esto durante el año, se corregirán antes de cerrar el ejercicio. Conforme a lo anterior, los ajustes que impliquen correcciones se deben efectuar e informar con variaciones del mes en que se verifiquen dichas situaciones. Ya, pero ¿dónde dice eso? En la hoja 1 La 5. la 3. Ah, la 3. Ya, sí. Perdón. Entonces la 3 es perfecto, muy bien. En el párrafo 1, ¿no es cierto? Sí, párrafo 1, falso. Ya, ¿y es verdadero o falso? Falso. Ya, muy bien. Por supuesto, ¿no es cierto? Se corregirán después del cierre del periodo, eso no es verdad. La 5 entonces. Verdadera. Verdadera. Claro que es verdadera, ¿no es cierto? Me voy ahí mismo al oficio 101.166 en la página 3, ajustes de primera adopción de la normativa. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos pendiente un tema que aparece ahí, un ejercicio que yo lo voy a buscar a la hora del coffee, y a la vuelta lo vamos a ver y junto con el texto en la mano, para que
todos estemos trabajando de esa forma. Ok, entonces, está clarito. Ahí estamos. La funcionalidad del plan de cuenta. El plan de cuenta, ¿no es cierto? Está en este oficio 11, 061 del año 20. Y nuevamente ahí podemos ver cómo nuestro contralor, ¿no es cierto? Nuestra contraloría trabaja, debe tener un equipo inmenso estudiando esta normativa y lo hace con apoyo de gente no solo del área contable de la Contraloría, sino que recuerden siempre el instructivo al inicio, que esto está apoyado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el BID, ¿no es cierto? Organizaciones, empresas auditoras de alto nivel internacionalmente. Está apoyada por personal también de municipalidades, de universidades que tienen expertise en estos temas. Entonces se logra obtener un texto que les permite, ¿no es cierto?, hacer llegar a ustedes para que se alineen a la NIC-SP. Así que detrás de esto hay un tremendo esfuerzo intelectual. Yo me anticipo con este tema porque les permitirá mañana una segunda versión, una tercera versión y probablemente corrigiendo cosas que no fueron contempladas en el primer documento. Entonces, acostumbrarse a estos cambios y como yo le digo, someterse. A lo mejor la palabra no es la más correcta, pero ser humilde. Ya estamos en la versión 4. Para uno puede ser positivo, para otro puede ser negativo. ¿Por qué no lo hicieron bien antes? Bueno, porque somos humanos. Los humanos cometemos errores y sería, no hay nada que hacer. Por eso el tener una nueva versión actualizada es de mucha potencia, de mucha fuerza, de mucha convicción. Me atrevo a hacer un nuevo oficio corrigiendo los anteriores, porque ese es el acuerdo, digamos, y no mantener entonces, yo siempre les pido a la gente con humildad, no ser crítico en eso, porque eso no tiene vuelta, no tiene sentido. No tiene Buenas tardes, sentido. profesor. Disculpe que lo Vamos. moleste. Sí, el último break del día. Muy bien. Volvemos a A las 14:30. Vale. Chau, chau.